Minuto. Comenzamos con los que estamos, como decimos en los salones de clase los maestros. Comenzamos con los que estamos. ¿Listos? Ok. Gregory es docente y atiende niños con discapacidad visual en Carora, Estado Lara. Bienvenido, Gregory. Carora, el Estado Lara es mi ciudad natal de corazón, así que me alegra que estés aquí con nosotros, y allá es toda mi familia. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este en vivo. Se llama, como les dije, no es un programa de televisión, esto no es un espacio sino para hablar con tranquilidad, con calma, de la manera más sencilla posible, y cuyo propósito es aportar a tantas personas que tal vez en este momento recibieron esa noticia de que un bebé en su familia nació con una discapacidad visual por alguna causa, como el glaucoma, la retinopatía de la prematuridad, que es una de las principales causas de ceguera en población infantil en el mundo, o bien un adulto mayor o persona adulta que por alguna situación de salud perdió la visión. Durante 25 años he tenido la maravillosa oportunidad de trabajar con personas con discapacidad y con equipos de profesionales de alto nivel responsables de la atención de esta población en Venezuela. Y creo que ha sido una de las preguntas más recurrentes de los padres de familia, que es con quien principalmente he trabajado, pero recientemente he recibido llamadas y mensajes por las redes sociales de personas que se me acercan para decirme: tengo un bebé de meses con discapacidad visual, tengo un hermano mayor, un abuelo que acaba de perder la visión a los 70 años por retinopatía diabética, que también es una de las causas más frecuentes en adultos. Y la pregunta es: ¿y ahora qué viene? ¿Se terminó el camino o apenas comienza? Para la mayoría de las familiares el camino termina, es lo que ellos piensan, y por esa razón yo decidí iniciar este espacio, que sé que va a ser de gran utilidad. Espero que así lo sea. Como les decía, soy profesora de educación especial. Mi nombre es Lady Oropesa, vivo en Venezuela, en Caracas, y desde hace 25 años he trabajado en instituciones educativas, en la atención educativa integral de niños y de niñas con discapacidad visual, siempre acompañada de equipos interdisciplinarios, porque no trabajamos solos, trabajamos en equipo y trabajamos con la familia. Y es lo que quiero hacerles llegar a ustedes con toda la información que en estos 45 minutos nosotros vamos a darles. Por esa razón también decirles que hoy estaré yo conversando únicamente, pero en los próximos en vivo nos vamos a encontrar con especialistas. En el próximo, dentro de 15 días, estará el doctor Israel Bermúdez conversando acerca de cuáles son las patologías visuales más frecuentes en niños y en adultos. Patologías visuales. Entonces, bueno, luego hablaremos de ese tema. Como les comentaba, ¿para qué el programa? Bueno, para informar a las comunidades, a las personas interesadas en relación a qué hacer una vez que un médico o especialista les ha dado a las familias el diagnóstico de discapacidad visual, bien sea ceguera o baja visión en el niño. En ese momento del diagnóstico, como señalaba, los padres y las familiares generalmente dicen: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, bueno, hoy en este pequeño espacio vamos a responder algunas de esas preguntas, y otras serán respondidas por expertos, por otros expertos. Algunos de los 3 temas que vamos a abordar: el primero es qué es la discapacidad visual desde el punto de vista, digamos, más cualitativo, más descriptivo. Ya en profundidades conversaremos con el doctor Israel Bermúdez sobre el tema. Lo segundo es la importancia de la atención temprana, sobre todo en niños y en niñas que ya tienen el diagnóstico de ceguera o baja visión, que debemos hacer con urgencia. Y lo tercero es ese nuevo mundo de posibilidades que se abre desde el punto de vista educativo, que es en lo que somos expertos nosotros, o por lo menos tenemos conocimiento y nos hemos dedicado a estudiar esta área. ¿Cuál es ese proceso que debe transitar el niño o la niña o el estudiante con discapacidad visual
para poder llegar a ese camino autónomo e independiente. Lo primero es hablar un poco de las estadísticas. Aquí yo tengo algunas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que siempre va a ser interesante conocer. La OMS nos dice que al menos 2.200 millones de personas presentan discapacidad visual en el mundo. De estas 2.200 millones de personas, 1.000 millones de esos casos, como mínimo, se pudo haber evitado. Gracias, Darly Chacón, desde Venezuela. Es decir, se pudo haber evitado. Por eso los especialistas reportan que en el 80% de los casos la discapacidad visual pudo prevenirse. Imagínense, es un número muy importante, o se puede prevenir. Antes de que suceda, por supuesto. Las principales causas a nivel mundial de la discapacidad visual, según la Organización Mundial de la Salud, son las cataratas. Sin embargo, también sabemos que la retinopatía de la prematuridad en niños es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Venezuela no se sale de esa estadística. Y aunque la pérdida visual puede ocurrir en cualquier edad, es decir, una persona puede nacer con una discapacidad visual, en este caso hablamos de que su origen es congénito, pero también puede adquirirla a lo largo de la vida, en cualquier momento de la vida. Y en este caso nos encontramos que las estadísticas señalan que el porcentaje más alto de personas, el grupo rango etario de personas con discapacidad visual es población adulta, a partir de los 50 años. Buscando más información al respecto, encontré que entre el 70 y el 80% de la población diagnosticada con alguna patología que haya ocasionado una discapacidad visual presenta baja visión. Es decir, son personas que ven, ya vamos a definir un poco más esto, y entre el 14 al 20% son personas ciegas. Es decir, el mayor porcentaje de población con discapacidad visual tiene algún llamado antes resto visual o potencial visual, es decir, puede ver de alguna manera su entorno. Entonces, bueno, viendo un poco estas estadísticas, ahora sí nos vamos a hablar de qué es la discapacidad visual. De manera muy sencilla, podemos decir, por ejemplo, que una persona con ceguera, y esto lo pueden encontrar haciendo una sencilla consulta a través de la web, la Fundación ONCE, o la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, señala que una persona con baja visión es aquella cuya condición o es una condición en la que incluso utilizando lentes correctivos no ve lo suficiente para realizar las tareas cotidianas. Fíjense que yo tengo lentes puestos, tengo lentes correctivos y seguramente muchos de ustedes también los utilizan. Cuando utilizo lentes correctivos o cuando me los quito, puedo verlos, puedo verme a mí misma en pantalla, ya dejo de percibir algunos rasgos, no puedo leer los comentarios que ustedes están escribiendo en pantalla, pero al volverlos a usar, puedo ver de manera casi perfecta todo lo que está allí y leer los comentarios que ustedes están escribiendo. En el caso de una persona con discapacidad visual, ni aún utilizando lentes correctivos con la mejor corrección, la persona logra tener una visión denominada 20/20. Es decir, en estos casos se habla de personas con una discapacidad visual del grupo baja visión. En el caso de las personas con ceguera, son personas que no ven. Es decir, que la pérdida de la visión es total. Cuando hablamos de baja visión, entonces hablamos de un rango en cuanto al potencial visual o resto visual. Es decir, es un espectro. El grupo de personas con baja visión, que además es la mayoría, hay algunos que ven un poco más, otros que ven un poco menos, pero esto lo determina siempre un especialista en oftalmología con su equipo, el equipo que lo acompaña, para poder determinar el grado, y en función de eso los docentes podemos hacer ajustes dentro del espacio educativo o de la vida cotidiana de la persona, de lo cual se encargan los terapeutas ocupacionales o fisioterapeutas. Entonces, bueno, ya hemos definido estoy leyendo los comentarios también aquí, que es la discapacidad visual. Creo que es importante también que se sepa que la discapacidad visual no es una enfermedad,
Es importante que lo tengamos claro, es una condición, son unas características que hacen parte de una persona, pero que no definen a la persona, que no la limitan en el ejercicio de sus derechos, es decir, la persona sigue teniendo los mismos derechos que conserva antes o después de haber perdido la visión. Solamente se deben realizar adaptaciones en la vida cotidiana, en las diferentes facetas que nosotros debemos desempeñar en la vida como estudiante, en la familia, en nuestro entorno laboral, para que pueda continuar ejerciendo su derecho como persona. Y así se le debe reconocer. Gregory dice que ha hecho formaciones con la Organización Nacional de Ciegos de España y son muy buenas. Así es, Gregory. Ellos son especialistas en esa área. Ahora vamos a hablar de la atención temprana. En este caso, fíjense, la atención temprana, como la misma palabra lo dice, es atender a una persona en un momento oportuno. ¿Cuándo es el momento oportuno? Lo más temprano posible. Inmediatamente que nos enteramos que la persona o que el niño nació con una condición o con una patología que genera una discapacidad visual, o en el momento en que un adulto es diagnosticado también como persona con discapacidad visual. En estos casos, nosotros, dependiendo de la edad de la persona, hay servicios en Venezuela que pueden atenderlo, bien sea servicios en educación desde las edades más tempranas, como servicios en rehabilitación para adultos. Esto es importante también tenerlos presentes porque la edad determina también el tipo de atención y las instituciones que van a prestar la atención a la persona con discapacidad visual. En este caso vamos a hablar de los niños, que es principalmente, digamos, la población que por encontrarse en un periodo de la vida muy sensible, donde ellos son como una esponjita y, digamos, su cerebro es más flexible, es el periodo más importante para aprovechar de estimularlo y lograr que con todos sus sentidos pueda ese cerebro reorganizarse y aprender a obtener la mayor cantidad de información de su entorno y a su vez poder compensar esa pérdida de la visión. Recordemos que, y ya lo han dicho muchos médicos oftalmólogos, en este caso la persona con la que siempre trabajo, el doctor Israel Bermúdez, nos decía que cuando perdemos la vista estamos dejando de obtener el 80% y hasta un 90% de la información que se encuentra en nuestro entorno. Este es un número demasiado alto, prácticamente quedamos desconectados del exterior. Pero la buena noticia es que con una atención temprana y una adecuada estimulación hecha por un equipo interdisciplinario, el niño o la niña puede lograr compensar a través de procedimientos, de técnicas, de estrategias que utilizan estos especialistas y poder organizar toda esa información que recibe de su entorno, interpretarla y actuar en correspondencia con el mismo, es decir, con el entorno. Y de alguna manera evitar, porque creo que lo más importante de la atención temprana es evitar que se generen desfases en las áreas del desarrollo, en el caso de los niños y de las niñas, que lo pongan en desventaja con relación a la población de su misma edad. Muy bien sabemos que los niños con discapacidad visual, es decir, niños que no ven o niños que ven muy poco, generalmente presentan desfases en varias áreas, algunas más acentuadas que otras, como por ejemplo el área motora. Tienen dificultades para gatear, para aprender a caminar, pueden llegar a tenerla, ojo, pueden llegar a tenerla si no reciben la atención temprana. Eso es importante también decirlo, porque bueno, ya lo vamos a ver cuando hablemos de los mitos. Muchas veces se dice que bueno, él no camina o no gateó porque es ciego. No, él puede lograr hacerlo, solo que debe estar expuesto a una serie de estímulos que de manera organizada, progresiva, una serie de especialistas los acompañen para que él pueda lograr hacer el proceso de desarrollo motor, de lenguaje, cognitivo, social, emocional, igual que el resto de los niños de su misma edad. Entonces, ¿por qué es importante comenzar la atención temprana? Primero porque vamos a aprovechar ese periodo tan sensible en la vida, periodo crítico en la vida del ser humano, donde más podemos aprovechar la plasticidad cerebral,
por un lado, y por otro lado porque nos permite minimizar los desfases en las diferentes áreas del desarrollo y lograr que con las adaptaciones necesarias y los estímulos adecuados el niño pueda llevar un proceso de vida y sobre todo escolar, una vez que ingresa a la escuela, lo más similar posible al resto de los niños. Y digo lo más similar posible porque cada niño lleva también su propio proceso. No tenemos una regla para estar midiendo quién va más adelante y quién va más atrás y en qué tiempo logró alguien un hito, como caminar, como hablar, como leer y escribir, en qué tiempo lo logró otro niño. Todos lo van a hacer en momentos distintos, pero sabemos que hay muchas investigaciones arrojan los tiempos probables en los cuales, que son más rangos que días específicos, en los cuales una persona puede alcanzar alguno de estos aprendizajes o logros. Entonces, bueno, la atención temprana desde este punto de vista es oro puro. En los años de experiencia de trabajo con población infantil, podemos ver la diferencia que hay entre el niño que no ha tenido la oportunidad de recibir atención temprana y el niño que sí la tuvo. Entonces, muchas de las cosas que no se hacen en el momento oportuno, más adelante, no es que no se pueda hacer nada, siempre se va a hacer algo. El ser humano siempre va a tener oportunidades de desarrollo, pero se minimizan esas oportunidades. De ahí la relevancia de hacerlo lo más tempranamente posible. Pero ojo, mucho cuidado, no con cualquier persona, tiene que ser con especialistas en las áreas. Siempre hablo de los médicos oftalmólogos, de los terapeutas ocupacionales, de los fisioterapeutas que se hayan especializado en el área de baja visión o en el área de la discapacidad visual y que puedan realmente acompañar a esa familia, no solamente al niño, sino también empoderar a la familia para que estimule ese desarrollo en el hogar y en otros espacios donde los especialistas no están presentes. Vamos ahora a hablar, vamos a tomar el tiempo. ¿Cuántos minutos llevo? Llevo 20 minutos, ok. Tengo por costumbre hablar mucho, entonces tengo que tener control del tiempo. Pues si tienen alguna pregunta pueden escribirla y yo se la tomo nota, la puedo responder por acá al finalizar. Y si no, la puedo responder yo porque yo no tengo todas las preguntas, es importante que lo sepan. Hay otros especialistas que tienen respuestas más válidas en función de sus estudios y su experiencia, entonces podemos invitar expertos que la respondan. Vamos a hablar un poco de los mitos. Existen mitos alrededor de las personas con discapacidad visual. Yo por aquí había anotado algunos para que no se me olviden, porque tengo un guión por acá. Algunos de los mitos, bueno, mientras lo busco, voy diciéndoles cuáles son los más comunes. Por ejemplo, hay personas que dicen que la población con baja visión no debería exigírsele utilizar la visión, por ejemplo, en lecturas, en actividades visuales, porque se agota, porque la visión la puede perder, o lo poco que ve, o lo que vea va a perderlo. Y realmente esto es un mito, esto es falso. Ustedes han oído la frase que lo que no se usa se pierde o se atrofia, y realmente es así. La visión se desarrolla, y ya lo ha dicho el doctor Israel Bermúdez, médico oftalmólogo, en muchísimas de sus conferencias. La visión se desarrolla y se estimula, sobre todo en edades tempranas. En ese caso, ¿qué quiere decir? Que si tengo dentro de mi espacio de aula un estudiante con baja visión y hay un potencial visual allí que le permite ver, bien sea color, bien sea formas, movimiento y formas definidas como letras, no importa que sean grandes, hay que hacer uso de ese potencial visual. No, que se va a agotar, no se va a agotar. Puede generarse cansancio ocular o en la vista si no le generamos las condiciones necesarias. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Una buena iluminación del espacio donde se encuentre. Podemos tener una postura adecuada al momento de la lectura, que la persona, en lugar de estar sobre el texto se acerque a la persona, bien sea con el uso de un atril o con una tablilla que pueda acercarse a la cara según la distancia que la misma persona considera que es más útil para poder leer con mayor fluidez. Y el tamaño de la letra, es que el texto, la hoja y la letra tenga el contraste adecuado. Si yo
genero esas condiciones, facilito la lectura. Y por supuesto, un tiempo prudencial. No puedo tener a una persona leyendo tanto tiempo o más de una hora. Deben hacerse pausas, 20 minutos y una pausa, y alternar con otras actividades. Pero entonces es un mito que la vista se agota o se desgasta o se acaba. No, si hay un potencial visual hay que estimularlo y hay que utilizarlo, pero generar las condiciones adecuadas. Buena iluminación, buen contraste en los materiales de lectura o en el material que se esté observando, y digamos porciones de tiempo adecuados que no generen cansancio, y una postura corporal adecuada. Otro mito, vamos a ver si lo encuentro, pues dije que tenía los mitos por aquí y los perdí. Otro de los mitos es el hecho de, vamos a ver si lo consigo. Son mitos muy comunes de creencias que existen alrededor de las personas con discapacidad visual. Vamos a ver. Ok, aquí lo tengo. Que la persona con discapacidad visual o con baja visión no necesita lentes. Bueno, es falso. Quien indica que la persona necesita lentes es un médico oftalmólogo, no lo indica otra persona. Los médicos oftalmólogos son los que, una vez que hagan la evaluación, van a indicar si esa persona requiere lentes, las características de esos lentes correctivos. Sí es cierto que hay personas con discapacidad visual que utilizan lentes que parecen correctivos, pero no lo son, y cuyo propósito es proteger el ojo. Pero finalmente todas estas decisiones las determina un médico oftalmólogo con su equipo. La mayoría de las personas con baja visión utiliza lentes correctivos, aun cuando el lente no logre corregir al 100%, digamos, la discapacidad visual o la baja visión. Pero la mejora, y siempre que la mejore, cualquier ayuda óptica que la mejore, será muy útil. Esto también olvidé de decirlo, para favorecer las condiciones de trabajo o de lectura en una persona con baja visión, la persona, si tiene lentes correctivos, debe utilizarlos. Ese es otro de los mitos, y lo había encontrado por acá y ya lo perdí. Bueno, finalmente, como docentes de educación especial, creo que nuestro trabajo, uno de nuestros principales trabajos, además de enseñar, que es el principal, es conocer a la persona con baja visión o con discapacidad visual, es decir, persona ciega o persona con baja visión, saber cómo ve, qué es lo que realmente logra ver y por dónde lo está viendo, cuál es su mejor ángulo. Y toda esa información la logramos si podemos interrelacionarnos con otros especialistas que lo apoyen, bien sea que estén en nuestra institución o que estén en otra institución donde el estudiante o la persona esté siendo atendido. Si no sabemos cómo es el potencial visual de esa persona, cuáles son sus características, cómo puede ver mejor, con qué tipo de materiales, bajo qué condiciones, en qué posición, no lo estamos ayudando mucho. Estamos ayudando poco, y muchísimas veces uno de los grandes riesgos es que la persona que tiene una baja visión pierda oportunidades, y que todo lo que le enseñemos lo aprenda como si fuese una persona ciega, cuando hay un potencial visual que puede utilizar. Y ese es el último mito del que yo les voy a hablar. El mito de que solamente las personas ciegas aprenden en braille, o aprenden a leer y escribir en el código braille, que es lo correcto. Esto es un mito también. Desde hace muchos años, y este mito viene porque muchísimas instituciones hace más de 100 años solamente enseñaban a leer y escribir en braille a personas ciegas. Si alguien tenía baja visión, se consideraba que no era necesario porque veía, y entonces había que aprovechar que veía. Eran como extremos, visiones extremas de la atención de la persona. Realmente hoy en día, una persona con discapacidad visual que tiene baja visión, aún teniendo un buen remanente, puede y debe, si lo requiere, aprender a leer y escribir en el código braille. Este mito también viene acompañado de un estigma, que es el estigma de que como el braille es para personas ciegas, si yo aprendo a leer y escribir, me voy a quedar ciego. Muchas personas lo veían de esa manera, y creo que el trabajo del docente también es desmitificar esto, promover dentro de la sociedad la idea de que el braille mejora la calidad o el desempeño
educativo de un estudiante con discapacidad visual. Nosotros, una persona con baja visión puede muy bien aprender a leer y escribir en ambos códigos, en braille y en tinta. Cuando decidimos que puede aprender en el código braille o que debería aprender a leer en el código braille, normalmente los médicos oftalmólogos también lo indican. La mayoría de los niños que me llegan a mí llegan con un informe médico donde el oftalmólogo dice, bueno, es hora de aprender braille, pero cuando no tenemos este informe, nosotros lo que hacemos es evaluar un poco el potencial visual del niño, saber si tiene la posibilidad de leer, pero si vemos que las letras tienen que ser muy grandes, y se los voy a decir en un lenguaje muy sencillo, si vemos que las letras tienen que ser demasiado grandes y ocupan demasiado espacio en esa hoja, donde el estudiante o el niño o la niña debe aprender a leer, y además esto hace que el proceso se haga más lento y que se enfoque tanto en la forma de la letra que en la comprensión. En ese caso no dejamos de lado el código visual o código en tinta, pero sí debemos promover la lectura en el código braille, porque esto lo va a hacer, le va a permitir poder tener una lectura más fluida, y mientras más rápido yo pueda leer, mejor comprensión de lo que estoy leyendo voy a tener, que finalmente nos interesa mucho. Esto no significa que como estoy leyendo en braille ya más nunca me va a poner una palabra escrita. No, si hay un potencial visual, eso hay que aprovecharlo, hay que utilizarlo, como lo acabo de decir hace unos minutos. Utilizamos el código visual para algunas actividades. Cuando digo código visual, son las letras como las conocemos nosotros, en tinta, en un tamaño adecuado que sea acorde a la capacidad visual de la persona, que pueda ver, que pueda leer su nombre, el nombre de los objetos que están en el salón. Si es una carpeta, pueda saber si la carpeta es de lengua, de matemática, de ciencias, de sociales. Pero para actividades de lectura profunda o más extensa, puede el estudiante aprender a leer, realizar o utilizar el código braille. Esto va a ser mucho más útil para él. Y creo que hemos abordado, no pretendo en este espacio profundizar, ya tendremos otros espacios donde, como dije, tendremos a otros invitados, pero sí queremos como dejar algunas respuestas que den luces, que den un poquito más de esperanza a esas familias que creen que el mundo llegó hasta el día que le dijeron que había una persona, que su bebé o su familiar era una persona ciega o era una persona con baja visión. Que sepan que hay muchísimas posibilidades y que la vida continúa y que apenas comienza una nueva vida. Ya voy a leer los comentarios que están por acá. Y bueno, el tercer tema del que vamos a hablar hoy es sobre la educación, que de eso sí puedo hablarles 40 minutos más, pero solamente me quedan como 15 minutos, ¿verdad? Sí, solamente me quedan 15 minutos. ¿De qué se trata la educación de las personas con discapacidad visual? Y bueno, este es el maravilloso mundo del que yo quiero hablarles hoy. Cuando los niños han pasado ya por ese proceso de atención temprana con los especialistas en los centros de desarrollo infantil, bien sean públicos, privados, donde usted los encuentre, no debe dejar de llevarlos, llega a la escuela. En el mejor de los casos, en los casos ideales, muchísimos niños a lo largo de los años lo vi, llegaban al preescolar sin haber pasado jamás por un centro de desarrollo infantil. Y el tiempo que se perdió, bueno, es un tiempo que pocas veces se recupera en su totalidad, ¿ok? Pero entonces vamos a hablar de cuando ya llegó a la escuela. Una vez que el niño llega a la escuela, se inicia también todo un proceso que debe darle continuidad. Yo digo que se inicia un proceso porque es escolar, es de aprendizaje, es educativo, para garantizar el derecho a la educación, porque las personas con discapacidad visual tienen el mismo derecho a la educación que cualquier otra persona, y hay que realizar las adaptaciones necesarias o los ajustes necesarios para garantizar ese derecho, y es una responsabilidad de todo docente. El proceso recomienza, pero es una nueva fase de todo ese proceso por el que el niño ya viene atravesando desde la atención temprana, en el que adquirió herramientas para poder desenvolverse mejor en los espacios educativos. Una de esas herramientas es lo que dijimos hace rato, el tema de la estimulación temprana, incluyendo la estimulación visual. Si tiene un remanente visual que puede utilizar, lo puede seguir utilizando en la escuela en actividades escolares.
El docente de educación especial o el docente que le corresponde la atención de una persona, un niño o una niña con discapacidad visual, porque generalmente cuando un adulto pierde la visión ya atravesó por todo el proceso educativo. Entonces, por eso es que la atención en adultos es como más puntual y está dirigida más hacia los centros de rehabilitación. Allí se especifica, según la evaluación que se le haga a la persona, qué es lo que ella o él quiere aprender. Cuando somos niños nos enseñan todo, es una obligación, nos tienen que enseñar de todo. Pero cuando somos adultos ya tenemos un bagaje de experiencias y de conocimientos muy amplios. Y como adultos también tenemos, no es que el niño no lo tenga, pero yo no le puedo preguntar a un niño si quiere aprender a leer y escribir. O sea, obviamente la lectura y la escritura es un derecho que tiene. Pero si el adulto ya sabe leer y escribir, ya está alfabetizado, entonces el aprender a leer en otro código pudiera ser una decisión de él como adulto. Hay, por ejemplo, adultos que te dicen, mira, yo tengo 70 años, yo no quiero aprender braille ahorita, porque además no va a ser funcional para mí, porque no tengo libros en braille, pero sí quiero aprender a usar la computadora y quiero comunicarme con el mundo a través del computador. Eso hay que respetarlo en los adultos mayores. Y queda un poco más a discreción de las personas adultas. Pero volvemos a los niños. A los niños tenemos que enseñarle todo. En este caso, ¿qué debe saber un niño en la escuela? ¿Qué es lo que debe aprender un niño con discapacidad visual en la escuela? Uno, todo lo que aprenden todos los niños en todas las escuelas. Debe aprender absolutamente todo. ¿Qué es lo que va a variar? Un poco la forma, cómo se lo vamos a enseñar y si debemos agregar, debemos enriquecer ese currículum con unas áreas específicas, entre ellas está la orientación y movilidad. Es decir, cómo desplazarse en entornos cerrados y abiertos con la mayor seguridad posible, de la manera más autónoma posible y acorde a su edad. No es lo mismo enseñarle a un niño de 5, 6, 7 años a desplazarse en un entorno cerrado como su escuela o la sala de su casa, que enseñarle a un adolescente que está en el liceo y que posiblemente sale con amigos de la comunidad, o a un estudiante universitario que debe desplazarse solo a su universidad o a su campo laboral. Entonces es progresiva y es muy necesaria. Inicia desde las edades más tempranas con técnicas de pre-bastón, que más que un instrumento es un área formativa que se inicia en preescolar, pero que posteriormente se van incorporando otras herramientas como el bastón y las técnicas de protección para que pueda la persona adquirir mayor independencia. Otro elemento, las actividades de la vida diaria, las conocidas como ABD. Las ABD le permiten a la persona poder tener la autonomía, es decir, realizar las actividades, digamos, de aseo personal, de independencia personal. Es decir, que la persona pueda realizar actividades como cepillarse los dientes, bañarse, estoy hablando desde pequeñitos, incluso luego adultos, cocinar. También esto es progresivo, de acuerdo a la edad del niño o la niña y del estudiante, y manejo del dinero, habilidades sociales, incluso cómo interactuar con el entorno. Muchísimas veces hay cosas que aprendemos viendo y si yo no veo, entonces puedo tener debilidades en esa área social. Pues entonces el especialista, que en este caso es el terapeuta ocupacional, y que el docente debe apropiarse también de esas áreas, de esos conocimientos, los acompañan en ese proceso de cómo interactuar con el entorno. El niño o la niña debe aprender braille, en el caso que lo amerite, como yo dije hace un buen rato, si la lectura o el potencial visual que tiene no le permite realizar una lectura fluida, requiere un ajuste de las letras en lo que nosotros llamamos macrotipos o letras grandes, demasiado grandes. Si necesita leer y hacerlo con fluidez y con la mejor comprensión, va a requerir el uso de código braille, y esto no significa que va a perder la visión por eso. ¿Okay? Creo que en general el uso de los macrotipos también, la lectura y la escritura en el código braille, el uso de las tiflotecnologías o las conocidas como tecnologías asistivas, pero específicamente tiflotecnología, que es la tecnología específica para el uso de las personas con discapacidad visual. Tiflo viene de la palabra griega ciego, tecnología para personas con discapacidad visual. Tienen la ventaja las personas con discapacidad visual que estas tecnologías, o que la tecnología que hoy en día domina el planeta,
para personas con discapacidad visual encontramos la mayor cantidad de tecnologías posibles. Y con la llegada de la inteligencia artificial, bueno, vamos a hablar en un live específico solamente de ese tema. Todo lo que existe hoy en día, incluso aplicaciones que prácticamente describen el mundo que lo rodea en tiempo real, son de mucha utilidad y determinan incluso las oportunidades laborales, de estudio y de tener una vida autónoma e independiente. En general, estas serían las herramientas que debe tener, que el tiempo ya me dijeron que me quedan, ¿cuántos minutos? 8 minutos. Entonces, bueno, un poco ya para ir cerrando y redondeando las ideas, no sé si tienen alguna pregunta. Mi propósito hoy en estos 45 minutos es intentar decir un poco de las cosas que existen, de las alternativas posibles para devolverle la autonomía, la independencia y garantizar la vida digna a las personas con discapacidad visual. Y yo sé que no compensa este espacio todo lo que se requiere saber, pero creo que es un granito que aporta a muchísimas personas. Este espacio lo voy a dejar grabado en mis redes sociales, pueden volver a verlo. Creo que en mi experiencia como docente, en 25 años de trabajo, es que no hay límites. No hay límites, no nos establezcamos límites, porque cuando trabajamos con constancia, con disciplina, con especialistas y de manera progresiva, creo que la vida nos da muchísimas sorpresas. Entonces, la respuesta a esa pregunta, ¿y ahora qué? Y es que ahora la vida comienza de una manera diferente. Aprendemos a ver el mundo que nos rodea de manera distinta. Y no solamente lo aprende la persona con discapacidad visual, lo aprende la familia y lo aprenden los maestros. Voy a leer comentarios acá. Voy a empezar a leer comentarios. Iraida Jiménez, eres una persona dedicada a su profesión. Gracias, Iraida. Gracias. Este es el propósito de este espacio, dejar herramientas, abrir una puertica para la esperanza a tantas familias que tienen tantas preguntas. Pérez Luisa, ¿de dónde nos escribes, Luisa? Yo tengo un amigo con discapacidad visual y él tiene 24 años. Este chico llega a mí, nos conocemos, le ofrezco trabajar juntos y a esa edad me dijo que no, porque él nunca había salido solo a la calle. Su mamá lo protegía tanto que no le permitía salir. Él estudia en la universidad y su mamá lo lleva a todos lados. Hasta que llegamos a un acuerdo con él y su mamá, lo enseñamos y finalmente comenzó a desplazarse solo. Es un chico maravilloso. Gracias, Luisa, por ese comentario y tienes toda la razón. Por eso es que es tan importante la familia. El trabajo, y eso que dices me lleva a mí a aprovechar estos últimos minutos para decirles que la familia juega un papel determinante. Yo lo conversaba hace poco con una mamá de una niña, una joven con discapacidad visual muy exitosa, que yo le decía, he visto en 25 años que el factor que determina el éxito en la educación de una persona con discapacidad visual y en su vida es la familia. Es la familia. Y si la familia, si el docente, si la escuela trabaja solo con el niño y no trabaja con la familia, corremos el riesgo de la sobreprotección, que es natural que una familia quiera proteger al niño o a la niña o a la persona con la que viven, y otra cosa es que lo limiten al punto de no permitirle desarrollarse como persona. Y por eso pasa que vemos muchas personas que sabíamos que tenían muchísimas oportunidades en la vida, pero que luego quedan en sus casas, es una realidad que vivimos, quedan en sus casas dependiendo de otras personas y no logran desarrollarse como corresponde, incluso formar una familia, porque sí pueden formar una familia, sí pueden estudiar, pueden ir a la universidad. Por supuesto, cada situación es diferente, cada niño, cada niña y cada persona son individuos únicos, entonces no hay una respuesta para todos, única para todos tienen una respuesta diferente, pero en general, la mayoría de las veces siempre se puede hacer algo, y siempre, ¿no? Olviden eso de que la mayoría de las veces siempre se puede hacer algo, solo que no siempre lo que se hace es lo que yo como mamá espero, es lo que esa persona, según sus intereses, sus necesidades y sus potencialidades y el apoyo que reciba, puede lograr desarrollar. Marbelis, muchísimas gracias. Yo también te admiro mucho por el trabajo que estás haciendo
y que estuviste haciendo durante muchísimo tiempo en el estado Miranda, en los valles del Tuy. Y siempre, desde donde yo pueda, yo siempre lo he dicho, así sea debajo de la mesa, voy a estar apoyándolos. Por un huequito así pequeñito, siempre voy a estar apoyándolos. Y bueno, la profesora Iguaraya, que sus palabras de verdad que para mí son muy importantes. Gracias siempre, profe, por estar conmigo, por acompañarme y por entenderme. Y gracias por su comentario, que una de mis preocupaciones, ¿habré sido suficientemente clara y precisa? Ya me está diciendo que sí, así que ya sé que sí. Y yo, mi Castillo, desde República Dominicana, muchísimas gracias por todos los aportes y gracias a ustedes por escucharme, porque de nada sirve que yo esté aquí si no hay nadie escuchándome. No importa que sean 5 personas o que sean 1000. Lo importante es que quien escuchó lleve el mensaje y alguna persona con discapacidad visual y su familia lo reciba. Y si están en República Dominicana, en Uruguay, que por allí había alguien de Uruguay, o en Venezuela, no importa dónde estén, creo que se logra el objetivo si logramos que alguien abra esas puertas a la esperanza y ofrezca oportunidades. Gracias, Luisa. La semana que viene, no, en 2 semanas vamos a tener al doctor Israel Bermúdez, médico oftalmólogo venezolano, que nos va a estar hablando de patologías visuales más frecuentes en niños, pero sobre todo yo siempre le hago preguntas a él, ¿qué hacemos los maestros con esos diagnósticos? ¿Cómo nosotros podemos apoyarnos con esos diagnósticos, esas características que ellos nos ponen en esos informes que a veces no entendemos porque no somos médicos, pero que son muy útiles para nosotros en nuestro salón de clases? Gracias, Gregory. Después te estoy contactando a ver cómo me apoyas. A la profesora Elena, gracias, profe del Pedagógico de Caracas, felicidades. Gracias, profesora. Lo hago de verdad con el mayor cariño, la mayor disposición. Al principio de hoy, se los voy a confesar, antes de entrar aquí dije, ¿qué hago yo aquí? Porque siempre busco maneras de enseñar, quiero enseñar y a veces uno